¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. El origen de los cuentos de hadas. Jack y los frijoles mágicos, La Bella y la Bestia y el primer cuento de hadas de Egipto. Estos relatos mágicos se originaron en la tradición oral de los pueblos de todo el mundo. Aunque es difícil rastrear su país de origen, encontramos elementos comunes en cuentos como Cenicienta en China, India y las poblaciones nativas norteamericanas. Las primeras referencias escritas incluyen la historia de los dos hermanos en el antiguo Egipto, el asno de oro de Apuleyo en la antigua Roma y las 1001 noches en el mundo árabe, que llegaron a Europa al final de la Edad Media. El nacimiento del género. Madame Lehumelle, baronesa de Aulnoy, nombró oficialmente el género como Les Contes de Fées, cuentos de hadas, en el siglo XVII. Estos cuentos no eran exclusivamente para niños, las protagonistas solían ser mujeres activas. Autoras como Marie-Jeanne Lheriter de Villandon, Charlotte Rose de la Force y Jean-Marie Le Prince de Beaumont recopilaron cuentos tradicionales en Francia. Comencemos las verdaderas historias de sus cuentos de hadas favoritos. La verdadera historia y el origen de Jack y los frijoles mágicos. Jack y las habichuelas mágicas, Jack and the Beanstalk, es un antiguo cuentos de hadas inglés. Su primera aparición en las imprentas se produjo en 1807, a través de una versión abúlica y moralizante a cargo de Benjamin Tabard, aunque algunos especialistas sostienen que ya en 1734 circulaba una versión titulada La historia de Jack Spriggans y el frijol encantado, The Story of Jack Spriggans and the Enchanted Bean. La verdadera historia de Jack y los frijoles mágicos esconde algunos secretos realmente interesantes. Primero repasemos su argumento. Jack es un muchacho que vive con su madre viuda y una vaca lechera que resulta ser su única fuente de ingresos. Cierto día, la vaca deja de dar leche, y Jack es obligado por su madre a llevarla al mercado para vender su carne. En el camino aparece un hombre muy extraño, quien realiza un ofrecimiento tentador a cambio de la vaca, un puñado de habichuelas mágicas. Jack, que en definitiva es un muchacho, acepta el trato. Al regresar a su casa sin el dinero de la venta debe enfrentarse a la ira de su madre, quien en un arrebato de furia arroja las habichuelas por la ventana y castiga a su hijo enviándolo a la cama. De las habichuelas mágicas crece una planta ciclópea que eleva a Jack hacia las tierras ocultas en el cielo. Allí hay un castillo, habitado por un hambriento gigante, cuyo nombre permanece en el anonimato, aunque en versiones posteriores se lo conoció como Blunderbore. Jack se esconde gracias a la ayuda de la esposa del gigante, mientras éste se dedica a contar dinero. Cuando el gigante finalmente se duerme, Jack se roba una bolsa con monedas de oro y luego desciende por las ramas gruesas hasta regresar a su casa. En la versión original, Jack regresa 2 veces más al castillo, siempre asistido por la esposa del gigante. Durante la segunda expedición el muchacho roba un ganso o una gallina que pone huevos de oro, y en la tercera sustrae una valiosa arpa ricamente trabajada. Finalmente, el gigante advierte la presencia de Jack y lo sigue hasta su casa cantando. Fe, fie, fo, fo. Huelo la sangre de un inglés.
El grito de guerra del gigante, curiosamente, aparece en el acto 3, escena 4, de El Rey Lear, de William Shakespeare, bajo una forma ligeramente distinta. Fie, foi fum, yo huelo la sangre de un hombre inglés. Frente a la amenaza, la madre del muchacho consigue alcanzarle un hacha, con la que Jack decapita al gigante y vive feliz y rico para siempre. Ahora sí, pasemos al análisis del cuento. Jack y los frijoles mágicos pertenecen a la categoría 328 de Arne Townsend, que clasifica los cuentos de hadas según su tópico central, en este caso, Tesoros del Gigante. Jack y las habichuelas mágicas posee algunas características únicas dentro del cuento de hadas. Por ejemplo, el héroe, Jack, aunque engrandecido por su aventura, no contrae matrimonio tras matar al gigante, sino todo lo contrario, retorna al mismo lugar del que ha salido al comenzar la historia, la casa de su madre. La descomunal planta acaso sea una reminiscencia del mito nórdico de Yggdrasil, el árbol del universo, cuyas ramas atraviesan los 9 mundos y sus raíces se hunden en los abismos insondables del cosmos. Una mirada desapegada del cuento de Jack y los frijoles mágicos no parecen ofrecer nada realmente escandaloso. Sin embargo, se trata de la historia de alguien que se gana la simpatía de la esposa de otro hombre, que se oculta en su casa, que roba sus bienes y finalmente lo mata cuando éste intenta recuperarlos. Esta es la verdadera historia de Jack y las habichuelas mágicas. Naturalmente, la versión fue alterada con el tiempo. Ya en la primera edición de Benjamin Tabart se modificaron los términos explicando que el gigante, en realidad, había asesinado al padre de Jack, convirtiendo su hurto y posterior crimen en una especie de castigo. El mismo camino fue transitado por Andrew Lang en el libro rojo de las hadas, The Red Fairy Book, publicado en 1890. Paradójicamente, la historia original de Jack y los frijoles mágicos, o habichuelas, o judías, según la traducción, carece del arquetipo del villano. En todo caso, el verdadero villano es el intruso, Jack, cuyos actos no solo se limitan al hurto de bienes, sino a la seducción de la esposa del gigante y a sus repetidas incursiones cuando el monstruo se encuentra convenientemente lejos del castillo. La Bella y la Bestia, orígenes y la verdadera historia. La Bella y la Bestia es uno de los cuentos folclóricos más inciertos. Ha circulado durante siglos sin cambios significativos, aunque con ligeras discrepancias que sirven para apuntalar aquello que en una región era irrelevante y en otra se vuelve esencial. La primera versión de La Bella y la Bestia pertenece a Giovanni Francesco Straparola y fue publicada en una antología 1550, Las noches agradables, Le Piacevoli Notti. Más de un siglo después, en 1697, Charles Perrault integró una versión tosca de La Bella y la Bestia en su colección, Cuentos de Mamá Ganso, Contes de Ma Mère L'Oye. Pero la degradación absoluta llegó con Madame de Aulnoy y su cuento La Oveja, Le Mouton, quien junto a Giambattista Basile finalmente demolieron el pasado mitológico del relato. Sobre estos cimientos se publicó una olvidada noveleta de Gabrielle Suzanne Barbat, editada en 1740, que sirvió para construir la actual versión de La Bella y la Bestia que todos conocemos. El mérito de su popularidad pertenece a la aristócrata francesa Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Exiliada en Inglaterra, comenzó a trabajar como profesora y, en paralelo, a organizar una antología de relatos folclóricos europeos. Utilizando la antología de Barbot, Beaumont publicó un cuento que eliminaba por completo el trasfondo genealógico de La Bella y la Bestia, tomando únicamente los elementos centrales del original, y omitiendo los orígenes escabrosos que dan como resultado la transformación del caballero en bestia. Detalles que, para la época, podían sonar un tanto subversivos. Lo mágico quedó excluido de La Bella y la Bestia,
En consecuencia, lo mítico desapareció como barrido por un viento súbito y voraz. Todo lo siniestro fue cubierto por una crónica directa, sobria, sin adornos ni estridencias. Lo legendario pasó por el tamiz de lo racional, y el sentido primigenio del relato folclórico se vio mutilado de sus premisas fundamentales. Los pobres y los desdichados se convirtieron en reyes y princesas, los pastores en caballeros, los magos en sacerdotes, lo mágico en banal. Antes de continuar se impone un resumen de La Bella y la Bestia tal como ha llegado a nuestros días. Anne Mercader tiene 3 hijas. 2 de ellas eran odiosas, pero la menor, que por su aspecto delicado llamaron Bella, era la encarnación de la bondad. El mercader pierde su fortuna, y con ella los pretendientes de sus hijas. Pero Bella continúa recibiendo ofertas como de costumbre. Cierto día, el mercader se embarca en un viaje de negocios, y les pregunta a sus hijas qué desean recibir como regalo. Las hermanas odiosas piden ricos vestidos, mientras que Bella solo le solicita una rosa. El viaje termina en desastre. Perdido, el mercader se refugia en un castillo aparentemente abandonado. En el jardín de entrada encuentra un rosal. Se acuerda de Bella y arranca una rosa. Una vez dentro del castillo se encuentra con una criatura abominable, un ser bestial que habla como un hombre educado y le recrimina al mercader su actitud ofensiva. El anciano suplica que desea volver a ver a sus hijas. La bestia le concede el deseo, pero lo obliga a jurar que regresará, o bien enviará a alguien para reemplazarlo. Al regresar, Bella se ofrece a ir al castillo ya que fue su deseo el que hizo que su padre arranque la rosa, incitando de este modo la ira de la bestia. Bella llega al castillo. La bestia perdona a su padre, pero le pide a la joven que se quede una temporada con él. Eventualmente, la bestia se enamora, pero Bella se mantiene indiferente. Cierto día llegan noticias sobre la enfermedad del mercader. Bella le solicita a la bestia que la deje partir, pero éste se niega. Luego de unos días, el engendro reflexiona y le permite volver con la condición de que regrese en una semana. Ya en la aldea, las hermanas odiosas planean un estratagema para que la joven se quede más de 7 días. Lo logran, haciendo que Bella rompa su promesa. Cuando ésta retorna al castillo encuentra a la bestia agonizando de tristeza. El monstruo muere, y la muchacha, comprendiendo que fue su falta la que causó el desastre, besa el cadáver deforme y le dice que lo ama y que desea casarse con él. La bestia resucita y se transforma en un príncipe. Luego explica, a grosso modo, que una bruja lo ha transformado en monstruo hasta que una mujer hermosa quiera casarse con él. Hasta aquí, la versión oficial. Ahora repasemos la verdadera historia de la Bella y la Bestia. El mercader no existe. Solo existen 3 hermanas. 2 de ellas, brujas y hechiceras que obligan a su hermana menor a servirles como mucama y realizar tareas que la prudencia exige omitir. La joven es atada todas las noches para que contemple aquello que nunca tendrá, libertad. Cierto día, un pordiosero leproso se asoma por la ventana y ve a la joven envuelta por nudos, sogas y cadenas, y le pide si puede darle algo de comer. Sabiendo que sus hermanas la castigarán, Bella igualmente accede a que el hombre pase y se sirva lo que necesite, sin siquiera pedirle a cambio que afloje las ligaduras que la retienen prisionera. El hombre ingresa por la ventana y sacia su apetito con un gran pedazo de queso. Luego se retira sin decir palabra. Las hermanas regresan, y al ver el faltante de comida acusan a Bella de ladrona. La encadenan al sótano y la azotan con brutalidad, provocándole una muerte atroz. El leproso vuelve al día siguiente, se asoma por la ventana, pero Bella ya no está. Le pide entonces a las hermanas si pueden darle algo para comer, pero éstas no solo se niegan, sino que insultan al pobre hombre.
Entonces el leproso, de rostro deformado, una verdadera bestia, les revela que, en realidad, es hijo de un acaudalado noble. Las hermanas le ofrecen pan, y el hombre ingresa en la casa. Una vez saciado su apetito, les confiesa que su padre no es rico, y que él mismo no es otra cosa que la muerte encarnada, una entidad fugitiva que ha tomado posesión del cadáver de un leproso, ya que al inframundo llegó la noticia de una mujer tan desdichada que la muerte le resultaría, en definitiva, una bendición. La muerte entonces desgarra los jirones putrefactos de sus ropas, toma a las hermanas del cabello y frota sus rostros horrorizados sobre su pecho cubierto de pústulas y excrescencias fétidas. Acto seguido, el leproso se echa a morir junto al cadáver de Bella. Previamente, lleva a las hermanas al sótano y las ata para que contemplen aquello que no tendrán, una muerte pacífica. El romance está ausente de la versión original de La Bella y la Bestia. Sin embargo, temas como la hospitalidad, la cortesía, la reducción de la mujer a un estado servil, están intensamente presentes. ¿Será que algunas bestias no ocultan príncipes ni acaudalados caballeros, sino hombres cuya única riqueza era la esperanza de una muerte piadosa, y bellas que reflejan una hermosura que no se traduce en facciones simétricas y siluetas voluptuosas, sino en bondad y comprensión por el dolor ajeno? La historia de los dos hermanos. Primer registro de un cuento de hadas en Egipto. Un antiguo relato egipcio escrito a finales de la dinastía XIX, aproximadamente en el siglo XIII a.C. Nos ha llegado una copia en buen estado en el papiro de Orbiney, conservado en el Museo Británico. La historia narra la vida de dos hermanos, Anubis, el mayor, y Bata, el más pequeño. Vivían juntos y se ayudaban mutuamente en las tareas diarias de la agricultura y el cuidado de los rebaños. Sin embargo, un incidente cambió su relación para siempre. Un día, mientras trabajaban en el campo, Anubis envió a Bata a casa para recoger semillas para la siembra. La esposa de Anubis intentó seducir a Bata de manera deshonesta, pero él rechazó sus avances. Al regresar a casa, la esposa de Anubis acusó falsamente a Bata de haberla atacado. Anubis, enfurecido, persiguió a su hermano con la intención de matarlo. Bata rogó al dios Ra que lo ayudara, ya que era inocente. Ra creó un lago lleno de cocodrilos entre los dos hermanos, impidiendo que Anubis alcanzara a Bata. Al día siguiente, ambos se sometieron al juicio de Ra. Bata contó a Anubis lo que realmente había sucedido y explicó que pensaba marcharse lejos, al Valle de los Cedros, donde se arrancaría el corazón y lo dejaría sobre una flor de cedro. Si el cedro que sostenía su corazón era cortado, moriría, a menos que Anubis lo sumergiera en agua fresca para resucitarlo. Bata fue recompensado por Ra, con la mujer más hermosa, pero el faraón la deseaba. Al descubrir el secreto de Bata, el faraón cortó el cedro, provocando su muerte. Anubis, al recordar las palabras de Bata, encontró su corazón y lo resucitó. Así, la leyenda combina traición, magia y destino en un relato memorable. Este antiguo relato no solo es mágico y fantástico, sino que también ofrece una visión de los caracteres humanos y tipos de personalidad. Además, curiosamente, presenta similitudes con la historia bíblica de José y la esposa de Putifar.